Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestro noticiero de las 7 de la mañana. Hoy se hablará de algunos temas muy interesantes. Empezamos contigo, Brenda. Cuéntanos sobre la educación en la prehistoria. Buenos días. Bueno, pues en la prehistoria se han estado presentando acontecimientos del hombre y su evolución, que se está originando desde la aparición de los primeros seres humanos con la invención de la escritura, y el hombre ante dichos sucesos ha construido significativamente la historia hasta el día de hoy. Bueno, pues igual la prehistoria permite identificar dos periodos muy importantes que abarcan la mayor parte de la historia de la humanidad hasta hace poco más de 5.000 años. Con el conocimiento del uso de los metales. De ahí, retomando los dos periodos, son el paleolítico, que se caracteriza por ser nómadas y aprovechan los recursos naturales hasta su agotamiento. También tenemos al siguiente periodo, que es el neolítico, que es gente sedentaria que tiene una nueva vida donde se basa esta vida en el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Esa era su principal educación para ellos. Si bien sabemos que toda la educación ha sido importante en estas épocas, y Cami nos va a hablar un poco sobre la educación del Renacimiento. Retomando en la época del siglo XIV-XVI, la educación se basaba en las ideas del humanismo con enfoque del ser humano. En las escuelas de esta época trataban de formar una persona armónicamente desarrollada y libre, capaz de influir positivamente en la sociedad. La educación es el Renacimiento, fue un sistema que estuvo organizado en función de las necesidades de la Iglesia. El profesor leía y recurría a pocas fuentes, pero la estructura seguía siendo la del sistema medieval. Sin embargo, sabemos que en la época del Renacimiento se logró establecer la distribución de los alumnos según el nivel de conocimiento, pero más adelante también se logró separar a los alumnos por edades. Esto fue un detonante porque no era lo mismo que un alumno tuviese un conocimiento de un alumno de la edad de 6 años a un alumno de 12 años. Entonces, es por ello que esta separación fue una de las más importantes, porque ya se separaron por edades. Muy curiosa la educación del Renacimiento. Ahora, cuéntanos sobre la educación fenicia. Bien, en la educación fenicia, los fenicios fueron los primeros en reconocer la importancia de la aritmética y del cálculo. Sin embargo, tenían como misión en la vida ser inventores y unos grandes descubridores. Si bien entender el orden del mundo y transmitir y divulgar todo el conocimiento. Les voy a decir algunas aportaciones que hicieron los fenicios hacia la educación. Las aportaciones más importantes de los fenicios fue el alfabeto, el comercio, la diplomacia, el vidrio, la tinta púrpura para teñir la tela, las letras y también el alfabeto por libros, las bibliotecas. Asimismo, todos estos aportes fueron de los principales y los más importantes, porque si bien sabemos que es importante conocer todo, un poquito sobre todas las épocas en las que se fueron viendo estos conocimientos y en donde se fueron creando este tipo de educación. Muy bien, Kitse. Hay que también reconocer que los fenicios eran los mejores tripulantes. Si bien, si podemos recordar, hay o se han visto que realizaban barcos enormes, por ello es que eran los mejores en el mar. Igual, ya con todo esto, lo que han dicho mis compañeras, nos podemos dar cuenta que la educación ha iniciado desde la prehistoria, pero si bien ha estado evolucionando mediante cada época. ¿Tú qué piensas, Kitse? Sí, exactamente. En cada periodo de la historia la educación ha estado evolucionando, pero sin embargo hemos creado para ustedes una cápsula informativa con los problemas que presenta la pedagogía que surgen diariamente en la educación en el presente.
Si bien, vamos a continuación con nuestras entrevistas. A continuación se les presentará un pequeño video que habla sobre la historia con base en los temas vistos y también que nos da importancia sobre la historia en general y en la educación. Donde presentamos la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y las revoluciones independentistas en América Latina. La era capital, estableciendo el capitalismo como sistema, las grandes potencias europeas procedieron al reparto del mundo en busca de materias primas para alimentar sus maquinarias industriales. La crisis de los años 30, donde la rivalidad entre potencias condujo a crisis económicas. Tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, luego la Gran Depresión, seguido de la Segunda Guerra Mundial, con sus campos de concentración y sus famosos artefactos atómicos. En la etapa que algunos identifican como la Cortina de Hierro, sucedieron eventos como la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y algunos gigantescos masacres en lugares como Vietnam, Camboya, Centroamérica y algunos otros lugares del mundo. El enfrentamiento pasivo entre potencias nucleares hizo pensar a muchos en el posible fin de la humanidad. En la etapa de la globalización, marchamos hacia una economía donde no conoce fronteras geográficas, de la mano de innovaciones tecnológicas y científicas. Buenas tardes, nos encontramos con la licenciada a nivel secundaria con especialidad en biología. ¿Le podría hacer unas preguntas? Hola, buenas tardes, sí, claro. ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan la enseñanza de la historia en el ámbito educativo contemporáneo? Bueno, pues yo creo que es considerar, en este caso, los problemas ante los que nos presentamos. ¿Esto qué quiere decir? Contextualizar los hechos ocurridos, los hechos históricos, para que los jóvenes entiendan el porqué del pasado de cada una de las situaciones o problemáticas que se van presentando. Esto requiere una comprensión de cómo se llega al conocimiento para así entender o dar una explicación acertada sobre el por qué ocurren los hechos de una forma determinada. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos del pedagogo para la enseñanza de la historia en la educación? Considero que es voltear al pasado, mirar lo que nosotros tuvimos detrás, encontrar respuestas y definir el tipo de educación que requiere México, ya que en la actualidad los jóvenes no están inmersos en su historia, no les interesa tanto el estudiar. ¿Por qué? Porque no están conociendo su historia, y si no la conocen no va a haber un interés, de manera asertiva en cada una de las clases, en cada uno de los proyectos que en la actualidad ahora necesitan ellos saber y entender el por qué y el para qué se tienen que llevar a cabo. Gracias. Hola, nos encontramos aquí con el joven Luis. Díganos qué opina sobre la importancia de la historia. Bueno, la historia nos ayuda a comprender el pasado y la realidad que se vive en el presente. Para así nosotros construir un mejor futuro, debe de estar situado en un fenómeno económico, social, político y cultural. Y así con todos estos puntos es que vamos a poder entender a la educación. Hola, buenas noches. ¿Crees que te puedo realizar una pregunta? Buenas noches, sí, claro. ¿Cómo crees que podríamos enseñar la historia? ¿Cuáles serían los métodos que podríamos usar para enseñarla? Creo que nos podemos apoyar de algunos cuentos que nos ayuden a atraer la atención de los alumnos. ¿Bien? Okay, muchas gracias.